Hola mis queridos amigos, espero que estén muy bien, espero que vayan en recuperación, que vayan avanzando, que cada día estén mejor. Pero ¿qué tal cuando están viviendo ese fondo emocional? Cuando están viviendo esas crisis de ansiedad, esos ataques de pánico, no hombre, es la peor pesadilla, no se le desea a nadie, es algo brutal y es algo que nos apantalla, nos espanta mucho, sin saber lo que en realidad está ocurriendo. Simplemente tenemos síntomas físicos, sensaciones tan extrañas que se llena uno de miedo y nos da más miedo y cada vez más miedo, ¿no? De miedo al miedo y bueno, entramos en unas crisis bárbaras que nos roban en su totalidad la tranquilidad, la paz. Es tanto el tormento que pues cae uno en depresión, es una tristeza profunda. Y no entender qué pasa, por qué estamos así. A veces decimos, pero si todo iba bien, o a veces creemos que fue un evento que aconteció, que nos llevó a esas situaciones, pero realmente, pues ahora sabemos, hay mucha información, hay muchísimos expertos de la salud mental que nos aportan una valiosa información y ahora ya sabemos de qué se trata este tema. Toda la vida la pasamos huyendo, corriendo hacia esa presencia de una ansiedad indeseable. Bueno, estamos haciendo cola para el servicio médico, para pagar el mandado, los víveres. Estamos entre la gente y terminamos dejándolo todo y corremos porque no tenemos esa capacidad de esperar a que nos atiendan, de esperar nuestro turno. Y bueno, eso es cuando uno tiene esa situación, ¿no? De que la ansiedad nos tiene súper dominados. Estamos en el cine y salimos corriendo. Sentimos que dentro de un lugar cerrado nos ahogamos, vamos en el transporte público o en el auto y tenemos que bajarnos porque la velocidad nos llena de ansiedad. O sea, no soportamos ni la velocidad, ni hacer filas, ni esperar. No podemos esperar. Estamos impacientes. No tenemos esa capacidad. No podemos comer, no podemos pasar un momento con la gente, con la familia. Nos sentimos ajenos, nos sentimos diferentes a todos. Llega un momento en el que sentimos que estamos en una burbuja y que somos extraños entre el mundo real. Son sensaciones horribles y bueno, empieza uno con algo que pareciera sencillo y cada vez vamos de mal en peor hasta que llegan esas crisis y esos ataques de pánico. Al principio nos consolaba estar en casa, no salir de casa, porque salir de casa, cruzar la puerta, nos llenaba de pánico. Y bueno, al principio nos quedábamos en casa y eso nos consolaba. Igual nos consolaba que llegara alguien a acompañarnos, a rescatarnos. Pero ¿qué tal cuando ya ni la familia ni la compañía de nadie nos consuela? Cuando cada vez nos sentimos más solos y más espantados con esos síntomas y con esas situaciones. Es muy desolador, ¿no? Sentir, ver que la gente que nos ama nos quiere ayudar y dan lo mejor de sí y no podemos y cada vez nos vamos hundiendo más y más y más. Antes no se hablaba mucho de esto y gracias a Dios hay tanta información y esa información ha derribado tanta ignorancia que hoy sabemos de lo que trata este tema de la ansiedad, de las crisis, de los ataques de pánico y de la depresión. Estamos muy informados y entonces hay más comprensión, más empatía de la gente que nos rodea, en la sociedad. Ahora sabemos que gente muy destacada en el tema de la salud mental, profesionales de la salud, han padecido también lo que muchos de nosotros padecimos. Yo sé que tomando cartas en el asunto, quienes lo están padeciendo ahorita van a salir adelante, van a dejar de sentir esos horrores con las crisis de ansiedad y van a estar bien. Es también consolador, ¿no? Ver que no es uno un extraño, ¿no? En este planeta, una persona con síntomas tan raros y que a veces ni el médico logra descubrir y que no sabemos ni describirlo ni descifrarlo porque son sensaciones muy raras o nos da vergüenza o nos da temor poner lo que pensamos o lo que sentimos. Gracias a Dios es consolador ver que somos muchos, ¿no? Que hemos vivido esas situaciones y mucha gente muy preparada y experta en el tema
también lo ha padecido y que muchísimos nos hemos recuperado, ¿no? Para muchos es una etapa dolorosa de la vida. Hay quienes dicen, pero llevo toda la vida así. Es importante checar, ¿no? Con nuestros expertos de la salud mental, ¿qué es lo que pasa, no? Cada uno tenemos nuestros temas. A veces decimos, llevo toda la vida así, o yo toda la vida he sido una persona extremadamente tímida, aislada o extrovertido, que no puedo estar si no estoy entre las multitudes, pero nos acostumbramos a vivir así y pensamos que era algo lógico, algo pues normal, y nunca pensamos que había algo que teníamos que arreglar, que teníamos que atender alguna situación o algún tema con nuestro interior, hasta que caímos en ese hoyo profundo, en esas crisis es cuando recurrimos. Pasa como cuando una muela tiene caries, muchas veces hasta que está el dolor es cuando va uno al dentista. Y así pasa también con las emociones. Y hasta que está uno en crisis de ansiedad o ataques de pánico, va uno con el experto. Qué padre sería, ¿no? Y siempre lo he comentado. Qué padre sería que tuviéramos nuestro psicólogo de cabecera, ¿no? Que fuera como algo, pues que tiene que ser, ¿no? Que es normal. Pues los reyes, las personalidades sobresalientes, relevantes y extraordinarias de la historia universal siempre tuvieron consejeros, siempre tuvieron un guía. Qué padre, ¿no? Pero muchos de nosotros no tenemos esa capacidad de discernir o esa visión, o nunca se nos ocurrió pensar que es importante, o a lo mejor sí, pero pues no hay dinero para pagar una consulta. Pero qué padre que hoy hay espacios abiertos y hay mucha ayuda para atender estos temas y que toda la gente que ha buscado ayuda se ha recuperado, al menos que sea una afectación física. Por supuesto que tendrán que atender las indicaciones de su experto, de su médico, ¿no? Y aún así, con tratamiento, la gente puede vivir, llevar una vida normal. La ciencia es una cosa maravillosa. Todos los profesionales en sus diferentes ámbitos de la salud mental hacen un trabajo prodigioso y la gente se recupera. A veces da miedo decir, yo voy a ir con el tal especialista, yo tengo que ir aquí, tengo que ir allá, pues si no estoy loco. Es lo que mucha gente dice, yo no estoy loco. Eso se escuchaba mucho decir cuando había tanto desconocimiento del tema, cuando había tanta ignorancia. Creemos que ir al dentista, que ir a la peluquería, que ir con el optometrista, el oftalmólogo, con el gastroenterólogo. Creemos que eso es normal, pero no es normal atender nuestras emociones. ¿Por qué no le damos tanta importancia al tema de la salud mental? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tú qué piensas? Me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Por qué si le damos importancia a ir a la peluquería, a ir con el médico porque nos enfermamos del estómago? ¿Y por qué no al tema de la salud mental? Es bien sabido que una persona que nace rodeada de amor, una persona que es tratada con respeto, con disciplina, crece sana de sus emociones, y que una persona a la que no se le respeta, no se le cuida, se le abandona, no se le atiende, pues va a crecer con problemas de salud mental. Va a tener el reclamo, ¿no? de sus emociones cuando vaya avanzando hacia la adultez. A veces pensamos que la situación se dan por un acontecimiento reciente, sin saber que traemos muchas cosas, muchas heridas están ahí frescas, aunque nos hayamos lastimado, por decirlo así, para no señalar a nadie. Esas heridas que tuvimos en la infancia siguen fresquecitas, incluso al paso del tiempo pueden infectarse y seguramente ya están infectadas cuando uno entra en problemas serios de salud mental. A veces es difícil por las circunstancias en las que nuestra familia, nuestros padres llegan a desarrollarse. Es difícil crecer en un ambiente saludable y ahí es donde empiezan, ¿no? Algunas situaciones que de niños no sabemos cómo vamos a expresar, ¿no? A describir una emoción, a hablar de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que nos está pasando. Simplemente nos callamos, vivimos el dolor de las palabras, el maltrato,
la soledad del abandono, el autoestima se va haciendo más pequeñito por tantas palabras que se van recibiendo, por lo que se escucha en la escuela, en la calle, esas palabras, ¿no?, que pegan, que golpean tan duro. Y entonces pues llegamos a la edad adulta y pues ya tenemos ahí algunas heridas infectadas. Sin duda, para recuperarnos tenemos que atender. Y duele, claro que duele, pues lavar una herida es doloroso, pero la sanación está asegurada después de que se atiende. Sumándole conductas insanas, basadas en el egoísmo, el querer que todas las cosas sean como yo lo deseo, que la gente piense, que esté de acuerdo con lo que yo digo, lo que yo pienso. Pues eso no puede ser, ¿no? Si acaso alguien podrá coincidir con nosotros en algo, pero es imposible que todos seamos iguales, que todos pensemos iguales o reaccionemos como el otro quiere, ¿no? Los seres humanos no somos títeres, entonces, mucho menos títeres de las emociones ajenas, ¿no? Entonces, sumándole a ese egoísmo de exigencia para los demás y sumándole que probablemente sea al revés, esté uno sometido a las exigencias de alguien, sumándole que a lo mejor nosotros sí somos títeres. Podemos tener a nuestros títeres o nosotros ser títeres de alguien, que estemos sujetos a sus mandatos, a sus emociones, a sus exigencias, y todo eso pues es muy violento, ¿no? Muy violento para el ser humano, porque somos seres individuales, seres libres, seres independientes. Entonces no podemos controlar la vida de los demás, ni podemos ser controlados por ellos, porque pues eso nos llevaría a sufrir, ¿no?, esas consecuencias de la ansiedad, del pánico y la depresión. A veces no tiene uno para atender las emociones porque no hay dinero. Es increíble que luego se busca por todos lados y bueno, llega uno al DIF, a algún lugar, a lo más económico que pueda haber para poder pagar una consulta, y a veces ni eso podemos, ¿no? Eso es una realidad. Y también a veces por la desesperación de querer salir, todo eso, pues la gente llega a lugares inadecuados. Es importante ver en qué lugar nos vamos a recuperar. Es importante, muy importante, checar que sea una asociación dada de alta, registrada, que no sea cualquier lugar, ¿no?, donde pudieran decir que nos pueden ayudar sin tener un respaldo por gobernación o por alguna asociación de reconocimiento o reconocida, ¿no?, médicamente, profesionalmente. A mí me ocurrieron todas esas cosas que son como una pesadilla. Hace casi 28 años, el tema no estaba tan abierto como ahora. Yo pensé que no iba a salir de esa situación. Pensé que yo era un caso único, que no iba a poder recuperarme. Y gracias a Dios salí, creo que salí muy pronto de todo eso, pero le entré con una disciplina, porque realmente es una disciplina. Hay que cambiar de hábitos, es reeducar, ¿no? Reeducar, empezar a hacer muchos ejercicios mentales, hidratándonos, empezar a comer aunque no tengamos ganas. Yo me acuerdo cuando después de no querer comer, comí una banana, un plátano. Me hicieron fiesta porque ya había podido comer algo, pero era la indicación que yo tenía y tenía que hacerlo, ¿no? Tenía que hacerlo. Si quería salir de toda esa pesadilla, volver a vivir, volver a la vida, tenía que ser disciplinada y obediente. ¿Qué hacía yo? Fui y busqué en donde hubiera un grupo de personas. Yo me atendí, no con un psicólogo, un médico, de manera personalizada. Me atendí en grupo, en psicoterapia de grupo, y eso me ayudó muchísimo, porque escuchar a otras personas estaban viviendo lo mismo, me llegó una lucecita al alma. Dije, no soy la única, entonces, no soy la única que está padeciendo esto. Y eso es como que la soledad baja un poquito, ¿no?, al saber que uno no es el único. Y en esa terapia de grupo, ver a muchas personas que ya se habían recuperado fue esperanzador, ¿no? Ahí nació la esperanza de saber que si alguien había estado en una situación tan crítica y ahora ya se había recuperado, ahora ya estaba saludable, imagínense qué esperanzador, ¿no? Y decir, y yo estoy con ellos, estoy de la mano con ellos, entonces estoy con alguien que sabe cómo hacerlo. Y a esa persona me empezó a guiar, y es un cambio de hábitos, y es empezar a hablar y hablar y hablar. Saben que una de las cosas que me quitó todos mis síntomas físicos fue la catarsis.
empezar a hablar y hablar y hablar y hablar. A platicar de lo que me ocurría en ese momento, que eran las crisis de ansiedad y los ataques de pánico. Empezar a describirlos, empezar a decir cómo lo sentía, cómo sentía que mi cuerpo empezaba a temblar, que se me nublaba la visión, que no podía hablar, que me daba mucho miedo, que empezaba a sudar de una manera abundante, no como si me aventaran vasos de agua, por ese terror a la crisis. Entonces todo eso lo empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar. Cada día hablaba y hablaba y hablaba. ¿Y saben qué? Era como una olla express que estaba a punto de estallar y que ya estaba ya con la válvula a punto de estallar. Y a través de estar haciendo tantas catarsis, la válvula fue dejando de sonar, hasta que llegó el momento en el que pude abrir la olla express y ya no pasó nada más allá de esas crisis que yo tenía de ansiedad, y dejó de ser. Primero empecé a hablar de todo lo que me provocaba una crisis de ansiedad, los síntomas físicos y todo lo que yo pensaba, porque cuando me daba la crisis de ansiedad, yo pensaba que ya, adiós, que me iba a ir definitivamente. Sentía que hasta ahí había llegado. Pues todo eso se los tenía que platicar. Todo eso les contaba, todo lo que pensaba. Les decía que era muy doloroso vivir así, que yo quería ser como la demás gente. Saben que cuando yo estaba con esas crisis de ansiedad, me acuerdo que en una ocasión, en mis primeros días que iba a la terapia, vi a una señora, de esas señoras que traen a sus bebés atrás, amarrados con su rebozo, con una canasta vendiendo pepitas. Iba comiendo pepitas y comía pepitas y aventaba la basura, ¿no? Comía sus pepitas y aventaba. Cuando la vi que iba tan tranquila, que dije, ¡ay, qué dicha ser esa mujer! Va con su bebé, va caminando tranquila por la calle, comiendo. Y yo, a mi edad, quiero que me protejan. Quiero que alguien me cuide, no quiero estar sola. O sea, me sentí indefensa, incapacitada para todo. Entonces, ahí con mis demás compañeros, ya les comentaba todo eso, ¿no? Lo que yo pensaba, que me daba mucha tristeza, mucha impotencia, desesperación en la situación que estaba viviendo. Les descifraba mis síntomas, independientemente de todo lo que sentía cuando vivía una crisis de ansiedad. Les empezaba a hablar de los síntomas psicosomáticos que habitaban en mi cuerpo, que yo toda la vida me la pasé huyendo. Fíjense, eso es clave, ahí está el punto. Me la pasaba huyendo. Incluso en el hospital, en una crisis que tuve, me sentaron porque me iba a atender el psicólogo, y el psicólogo andaba por allá lavándose las manos y platicando con la enfermera, y yo no tuve la capacidad de esperar a que llegara a sentarse atrás de su escritorio para que me atendiera. Salí corriendo porque ahí estaba la ansiedad presente. En una ocasión estaba en el mercado y estaba esperando que pagué los jitomates, lo que llevaba, di el billete, sentí que la ansiedad empezó a llegar y vámonos, ni el cambio pude esperar. Y ya después, pues ya, ustedes saben del tema, ¿no? Ya después ya no salía de mi casa, de plano ya no salía de la casa, y pues es progresivo esto, ¿no? Ya les platicaré otras cosas más, pero por el momento pues aquí le dejo, y quiero comentarles que ese era el gran detalle, huir de la ansiedad, permitir que ella me controlara, tener tantas emociones enmaletadas, o sea, tenía maletas y maletas y maletas llenas de emociones y las traía cargando, las traía sobre mi espalda y estaba como una olla express a punto de estallar. La catarsis y estar conviviendo con otras personas que tenían lo mismo y personas que lo tuvieron y ya habían sanado, porque claro que se sana. Yo me sané y tengo 28 años sin haber vivido ya una crisis de ansiedad. Ningún síntoma psicosomático, ni físico, ni nada. Y les seguiré platicando en un siguiente video. Los quiero mucho, no los conozco, pero los quiero porque hay algo que nos une. Esas mismas situaciones de dolor, de angustia, de desesperación y de esperanza y de salud mental. Que pasen un buen tiempo y echarle pa'lante, con lo que tengamos que hacer, porque si se cura uno, claro que no se cura. Hasta pronto. Gracias por escucharme. Bye bye.